Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de accidentes cerebrovasculares. Se describe como clínicamente como cualquier deterioro neurológico que genere una alteración focal de inicio abrupto. Dentro de esto no solamente están enmarcados los síntomas del SB como tal, o del ACV isquémico o hemorrágico, sino también otras posibles manifestaciones de otras enfermedades como las convulsiones o una manifestación de una lesión, una masa, un tumor en el sistema nervioso central. Esto ocupa más o menos el 5% de esas alteraciones neurológicas y el resto del 95% se enmarcan dentro de los eventos que son o isquémicos o hemorrágicos, con un mayor porcentaje de los isquémicos, aunque los hemorrágicos también ganan una importancia dado a que son los que clínicamente más pueden generar el compromiso de la vida del paciente o mayores posibilidades de secuelas neurológicas a largo plazo. Epidemiológicamente, según la OMS, pues es la segunda causa de muerte en el mundo después de los eventos coronarios del infarto agudo de miocardio, 6.3 millones de muertes por año. En Estados Unidos, 795.000 muertes, siendo un alto porcentaje eventos que son recurrentes, dado los hábitos de vida de las personas en Estados Unidos, y generando o siendo la primera causa de discapacidad. A nivel de Colombia, pues una incidencia que está aproximadamente en 7.58 por cada 100.000 habitantes, según el DANE. Dentro de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, el primero que tenemos que identificar y evaluar claramente es el isquémico transitorio, el accidente isquémico transitorio, que es una focalización también inexplicable, pero que esta ya tiene un curso o un tiempo de resolución que debe ser menor a 24 horas. Un alto porcentaje de estos pacientes resuelven en los primeros 20 a 30 minutos la sintomatología. Y lo importante de los accidentes isquémicos transitorios es básicamente que nos sirven para identificar o nos sirven como un factor de riesgo de las personas que probablemente van a desarrollar un ACV en corto periodo de tiempo. Entonces, por eso es tan importante tratar de identificar cuáles pacientes tienen alto o bajo riesgo cuando presentan una IT para poder determinar cuál es el manejo que se va a llevar y tratar de prevenir la presencia o la presentación de un ACV isquémico como tal. Se encuentra esta escala, que es la escala ABCD, en la cual se valoran algunos aspectos clínicos del paciente para identificar el riesgo. En esta escala pues se tiene la edad mayor de 60 años, la hipertensión arterial, la alteración en el habla sin compromiso de la sensibilidad o con compromiso de la sensibilidad y la duración de los síntomas en una hora, más de una hora o si son asociados a diabetes. Con ello se puede identificar el riesgo mayor de 4 de este puntaje de esta escala, pues es menor de 4 es un bajo riesgo. Debemos igual hacer todos los estudios de extensión que incluyen un ecocardiograma transesofágico y si hay sospecha clínica de que haya alguna lesión cardíaca, pues también transesofágico, un Holter, una ultrasonografía de carótida, una resonancia o una angiografía de carótida, e iniciar manejo con ASA, clopidogrel, estatinas, definir, suspender el hábito de fumar, y si hay, pues si se documenta arritmia cardíaca tipo fibrilación auricular, según el CHADS-VASc y según el Hasbled, que son las dos escalas que tenemos para posibilidad de isquemia en fibrilación auricular y la posibilidad de sangrado en paciente con fibrilación auricular, definir si es un paciente candidato a anticoagulación. Si por el contrario esa escala es mayor de 4, pues el riesgo es alto y lo ideal es que se pueda manejar o se pueda valorar el paciente hospitalizado con una premisa de un control de tensión arterial las siguientes 24 o 48 horas y el uso, según estos estudios, el Chance y el Sampers, el uso de ASA por 21 días y clopidogrel con carga y dosis normal durante 90 días, que es 75 miligramos. Ahora sí entramos de lleno en el ACV isquémico. Recordemos que en el AIT lo importante es tratar de identificar factores de riesgo para poder prevenir la posibilidad de que aparezca un ACV. Pero si el ACV ya se presenta, aquí lo que empezamos a correr es el tiempo desde el momento de la presentación de este ACV. Entonces, lo más importante en esta enfermedad es determinar con claridad la evolución de los síntomas desde el mismo momento en que inician para poder definir cuál va a ser el manejo que hay que seguir en estos pacientes. Entonces, de ello pues también derivan otras medidas como el control de la presión arterial, el ABC normal de la vía aérea, la parte circulatoria y respiratoria, y el tratamiento dependiendo del tiempo de evolución que lleve el paciente.
como seguimos recalcando la situación, esto es el tiempo, básicamente es tejido cerebral. En la primera hora ya se debe haber hecho la activación del equipo de ACV, monitorizar obviamente los signos vitales, determinar el Laswell, el LKW, que es esa evolución de los síntomas, determinar la escala de Niche, ya haber realizado alguna imagen, tener obviamente accesos venosos, oxígeno, glucometrías y todos los laboratorios, incluyendo un electrocardiograma. Manejo prehospitalario, lo importante de este manejo prehospitalario es tener personal que sea capaz de identificar la presencia de la enfermedad y poder derivar rápidamente el paciente a un sitio donde pueda brindársele el manejo completo a su enfermedad. Seguimos recalcando el tiempo en el servicio de emergencias. Lo ideal es que se cumplan, ojalá, estos tiempos desde el momento que llega el paciente hasta que lo valora un médico de urgencias, un médico neurólogo, hasta que se realiza la tomografía y la interpretación de esa tomografía, que vemos debería ser máximo de 45 minutos, y el momento, dependiendo de lo que se defina de trombolisis o una intervención endovascular, a un tiempo máximo de 90 minutos con una admisión en cuidado intensivo en menos de 3 horas. Importante acá la corrección de las causas de confusión. Por eso es importante cuando un paciente llega con un déficit o una alteración neurológica aguda, sobre todo en primera instancia una glucometría, porque las alteraciones del azúcar son las que más pueden confundirse en caso de una situación como esta. Estas diapositivas son un tanto densas, pero lo que quiero mostrarles es que el control de la tensión arterial es una cosa que es muy importante en estos pacientes, tanto para el manejo de trombolisis como para prevenir la posibilidad de sangrados. Nuestro medio, pues el labetalol, es un medicamento de uso que es confiable, que es rápido y que nos ayuda a manejar esta eventualidad. Laboratorios, deben tomarse laboratorios, sin embargo hay que recalcar que no es necesario esperar hasta el resultado de esos laboratorios para poder determinar la conducta a seguir. Si, por ejemplo, el paciente es candidato a trombolisis y no hay nada que nos sugiera que haya alguna alteración importante en sus exámenes de laboratorio, se debe trombolizar, así no tengamos los resultados de estos exámenes. La escala de Niche, afortunadamente, pues ya nosotros bueno, tenemos varias aplicaciones y todo donde podemos evaluar o tener en nuestro bolsillo pues cada uno de los ítems que valoran la escala de Niche, para poder determinar un paciente que sea candidato a una trombolisis. Sin embargo, hay que ser claros en que un paciente que tenga una focalización o síntomas neurológicos importantes, si es candidato a trombolizarse, debe trombolizarse sin hacer mucho énfasis en esta escala de Niche, aunque los protocolos dicen que con un NIS mayor o igual a 6. ¿Para qué nos sirve esta escala? Básicamente nos sirve para poder identificar el riesgo de que un paciente sangre después de realizar un procedimiento de trombolisis. Entonces, vemos que con un NIS hasta 10, ese riesgo de sangrado intracerebral o hemorragia es de 2 a 3%, pero con un NIS mayor de 20 es de 17, por eso no se recomienda realizar trombolisis con NIS mayores de 22 a 25. El manejo depende, como les digo, del tiempo, del momento en que inician los síntomas. Básicamente, cuando es menor de 3 horas, trombolisis, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión de esa trombolisis. Si el déficit neurológico que inicie en menos de 3 horas y que tenga más de 18 años son los criterios de elegibilidad, y que no haya tenido sangrados gastrointestinales, cirugías de columna, sangrados cerebrales en los últimos meses. Si ese tiempo de inicio de los síntomas va desde las 3 a las 4.5 horas, pues ya es controvertido un poquito la situación, pero la trombolisis también está dentro de ese protocolo hasta las 4.5 horas y se puede hacer con alteplasa a dosis de 0.9 miligramos por kilo con el 10% en bolo y el resto en infusión a 1 hora. La tenecteplasa también es una opción para el manejo de estos pacientes. Y cuando ya el tiempo desde el inicio de los síntomas va hasta las 6 horas, pues ya cambia el manejo, ya pues obviamente son pacientes que no son candidatos a realización de una trombolisis, y ya pues el manejo pues es la posibilidad de hacer tratamiento endovascular, una embolectomía, siempre y cuando haya un vaso que sea claramente, en el que se puede identificar una clara obstrucción en una angioresonancia o en una angiotomografía. Para ello, pues tenemos que de todas formas hacer una clasificación
de la isquemia con esta clasificación que es el ASPEC, que es la clasificación de Alberta, en la cual encontramos 10 sitios a valorar de M1 a M6 y que incluye también el núcleo caudado, el lentiforme, la ínsula y la cápsula interna. El aspecto de 10 lo que nos dice básicamente es que la tomografía o la imagen al momento de realizarla es normal, no tiene ninguna alteración, y a medida que se vaya comprometiendo cada uno de estas partes, pues se le va restando un punto para clasificar el aspecto del paciente al momento del ingreso. Si ya lleva más de 6 hasta 24 horas, estos estudios, el Down y el Diffuse 3, hablan también de un buen resultado con la realización de una trombectomía. Bueno, estos son básicamente los puntos claves. Importante la identificación temprana, el control de la tensión arterial y definir el tiempo de evolución para saber cuál es el manejo a seguir. En los hemorrágicos, que son, digamos, menos porcentaje, pues de esto lo importante también, tiempo, la hora inicial, el manejo, el diagnóstico temprano y el control de la tensión arterial y la resolución de las coagulopatías. En este caso, pues es más probable que haya una alteración en la parte respiratoria y en ese orden de ideas, pues hay que definir la vía aérea para poder definir si es necesario intubar al paciente o no. La principal causa es hipertensiva, ruptura de arteriolas por hipertensión arterial, aunque hay otras como la coagulopatía, el consumo de sustancias psicoactivas como la cocaína, la presencia de malformaciones o de aneurismas. Lo importante aquí, una imagen con tomografía cerebral simple para poder realizar el diagnóstico. Las localizaciones más frecuentes, ganglios de la base, el tálamo, el puente y el cerebelo, excepto en la angiopatía mieloide y en las malformaciones arteriovenosas, donde la localización es más lobar. Hay que identificar rápidamente el volumen, los signos de que haya expansión del hematoma, que es lo que más nos preocupa. Para este caso, pues está, por ejemplo, ese signo Blenzy, que es una diferenciación en el reborde del sangrado, que es un criterio importante para identificar si de pronto existe la posibilidad de que haya expansión de ese sangrado. Y llenar el score de hemorragia intracraneana, que depende del Glasgow, del volumen del sangrado, de la presencia de drenaje al sistema ventricular, del origen, de si se conoce, de si es un sangrado a nivel infratentorial y de la edad del paciente. Esto lo que nos da es un porcentaje de mortalidad del paciente, intervenciones primarias, control de la tensión arterial, igual que con el anterior, reversión de paciente que esté anticoagulado. Si ya tiene alguna enfermedad cardiovascular previa, pues es importante tratar de revertir con el medicamento adecuado. Si es warfarina, pues puede ser con un complejo protrombínico o incluso con plasma fresco congelado con factor 7 activado. Y si es antiagregantes, con desmopresina. No se recomienda el uso de plaquetas de manera rutinaria. Si es dabigatran o inhibidor directo de la trombina, pues el idarucizumab o el Octaplex, y el rivaroxaban, el Andenaxed alfa. Dependiendo del volumen de lo que se presente de sangrado, pues si hay datos de herniación, de drenaje del sistema ventricular, o si hay sangrados cerebelosos que sean mayores de 3 centímetros, pues puede ser indicado por el alto riesgo de hidrocefalia la realización de una cirugía evacuatoria del hematoma. Para ello, pues también con ventriculostomía, que no solamente sirve para drenar, sino también para monitorizar presiones intracraneanas mientras se hace el manejo en cuidado intensivo. Control de tensión arterial, normotermia, normoglicemia y normocapnia, y valoración de la PIC y de la presión de perfusión cerebral. Específicamente en cuanto a lo que es imagenología, pues nosotros logramos identificar ya cuando hay un tejido hipodenso, ya cuando encontramos una tomografía con estos hallazgos, pues es realmente muy poco lo que ya se puede hacer en cuanto al manejo del paciente. Entonces hay que tratar de identificar los signos tempranos de la presencia de un evento, de un ACV isquémico, como son el vaso hiperdenso, la pérdida de la cinta insular, el oscurecimiento del núcleo lenticular, la pérdida o la alteración en la diferenciación de sustancia blanca y sustancia gris. Vemos acá el signo del vaso hiperdenso, que es un signo inicial
importante de un evento isquémico reciente, pues, en las primeras 6 horas, y que tiene una sensibilidad alta, pero una especificidad muy baja. ¿Por qué? Porque también puede presentar un vaso que esté calcificado y que pueda generarnos un dato de confusión en el diagnóstico de esta situación. La pérdida o la alteración de la cinta insular, que también es un dato temprano de un evento isquémico y que nos muestra el edema citotóxico que se presenta con el evento isquémico, el evento de la necrosis. El compromiso del núcleo lenticular, por supuesto, también depende de la localización del infarto. La pérdida, la alteración a nivel de los surcos, la pérdida de la profundidad de esos surcos, que nos habla también del edema y de la alteración de la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, con el edema que se presenta, que son los signos iniciales o los signos tempranos de sangrado. Entonces, para ello, pues de todas formas tenemos que entender que lo ideal es intervenir el paciente cuando tenga un aspecto de 10, que es el momento ideal para realizar el procedimiento, y para ello, pues ojalá sea una persona que logre recibir un tratamiento en las primeras 3 horas de la presentación de los síntomas, pero vemos que la sensibilidad de los hallazgos tomográficos en esas primeras 3 horas apenas es del 31 al 67%. Que son, pues, sensibilidades muy bajas. Aquí nuevamente, pues, los criterios de ASPET, el M1, M2, M3, M4, M5, M6, si son superiores, y los compromisos que van restando progresivamente para poder calcular el aspecto del paciente al momento del ingreso. Un ejemplo acá, con un compromiso de M1 de la ínsula y del núcleo lenticular, que nos da un aspecto de 7 para el paciente con esta imagen o esta tomografía. Y la resonancia magnética, que es otra ayuda que nos puede brindar para el diagnóstico, para la aproximación de diagnóstico y manejo. También, pues, depende, pues, de la secuencia de la degradación de la hemoglobina cuando es hemorrágico. Y pues va a haber diferentes, aquí como está en esta tabla, diferentes intensidades en T1 o T2, dependiendo del tiempo de evolución que lleve el evento hemorrágico. Si es menor de 6 horas en T1, pues se va a ver un hipointenso, y alta intensidad o realce en T2. En el FLAIR, aquí hay una situación importante que es pues, tratar de evaluar el FLAIR y la difusión, que son los que nos van a mostrar los signos incipientes o tempranos del evento isquémico. En difusión aparecen cambios en los primeros 30 minutos después de haber presentado el evento. Y lo importante es que si vemos cambios en la ventana de difusión, pero el FLAIR está normal, pues nosotros podemos tratar de inferir que el evento lleva menos de 6 horas y que es un paciente candidato a hacer algún tipo de revascularización temprana, ya sea una trombectomía o ya sea un trombolisis. Este es el curso del infarto, también dependiendo del tiempo de evolución. Si son hiperagudos, van a haber cambios a nivel de la difusión y del T1 y del FLAIR, que nos van a permitir tratar de identificar en qué momento de la evolución del infarto va la eventualidad que se está presentando. En la susceptibilidad, en la ventana de susceptibilidad y ecogradiente, lo que nos va a permitir ver es si ese evento de isquemia, si ese ACV tiene algún grado de transformación hemorrágica, ¿sí? Que usualmente se presenta dentro de las primeras 24 o 48 horas después del evento isquémico, y que también depende mucho de su extensión para poder saber hasta qué punto puede llegar a presentarse ese sangrado. Por supuesto, si se presenta un sangrado, pues está contraindicado hacer cualquier tipo de intervención como trombolisis, y si se detecta esta mientras se está realizando el proceso de la trombolisis, pues hay que suspenderla y hay que tratar de revertir los medicamentos que estamos utilizando. La valoración con angiotomografía. La ventaja que nos presenta esta valoración
es tratar de identificar el sitio del trombo, ¿sí? Si hay o no hay un trombo visible en un vaso principal, y si al estar presente, si es proximal o distal, lo cual nos va a generar la ventaja de poder hacer o poder indicar la realización de una trombectomía. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, pues nosotros tenemos que saber que hay un área que es un área de necrosis, que es el área central del sitio del infarto, o el área core, y una zona de penumbra, que es el área periférica a esa zona core, en la cual es lo que nosotros queremos intervenir cuando hacemos un manejo temprano. Entonces, esa zona de penumbra es la que necesitamos intervenir y es la que queremos rescatar cuando realizamos algún tipo de intervención temprana en estos pacientes. Para tratar de identificar esa zona de perfusión y de penumbra, pues debemos tratar de, realizando una perfusión, el volumen sanguíneo, el flujo sanguíneo y el tiempo de tránsito medio, y lograr identificar la diferencia o el mismatch que se presente entre el uno y el otro, sobre todo el volumen sanguíneo con el tiempo de tránsito medio. Entonces vemos que el volumen sanguíneo, pues el volumen de sangre por unidad son por cada 100 gramos de tejido cerebral de 4 o 5 mililitros, el suministro de sangre es de 50 a 60 por 100 gramos por minuto, y el tiempo de tránsito pues es todo lo que demora la sangre en hacer la circulación por todo el circuito cerebral, por todos los vasos cerebrales. Entonces, acá vemos cómo el flujo sanguíneo cerebral en el área de penumbra puede disminuir en menos del 30%, pero en el área core ya disminuyó más del 30%. El volumen cerebral también disminuye en la zona central, en la zona de necrosis, a menos del 40%, pero dependiendo del tiempo de evolución, en el área de penumbra puede estar normal o incluso puede estar aumentado. Y el tiempo pues sí va a estar aumentado tanto en la zona de penumbra como en la zona de necrosis o en el mismo. Entonces acá vemos como en el volumen cerebral, lo que nos presenta inicialmente la imagen en las flechas, pues es el área central, el área core. El flujo sanguíneo nos muestra el resto de hallazgos, que es el área de penumbra, que es lo que podemos intervenir rápidamente, y finalmente nos muestra el mismo momento, el tiempo del tránsito medio, y la diferencia entre ese tránsito medio y el volumen cerebral es lo que nos genera el mismatch, que si está presente, pues está indicado hacer algún tipo de intervención temprana. Bueno, pues eso era todo. Muchas gracias.